Contratos. Cuestiones importantes sobre la parte de contrato. Ya vamos a empezar contratos como tal. Es decir, os quiero adelantar que la forma que estamos usando para preparar es ir dando algunas pinceladas a medida que vamos acabando el temario. Empezamos a coger algunas cositas de otros lados, ¿vale? Empezamos a ver un poquito la parte a ver, sí, si no me veo, vale, ahí listo. Empezamos a ver algunas pinceladas de los bloques que vamos a tocar, ¿vale? Próximamente, porque es importante que tengamos algunas nociones bastante frescas, ¿vale? Al final, si no estaríamos dando bastante contenido sobre cosas que no entendemos y entonces es bastante complicado, ¿vale? Ahora bien, lo que hemos visto de contratos son introducciones, importante. Hay alguna introducción que hemos visto con bastante profundidad, entonces lo diré aquí, esta parte no lo saltamos porque es lo que ya hemos trabajado, ¿vale? Pero en principio lo que hemos visto son unas pinceladas por arriba que nos han ayudado a tener una noción básica de lo que es un contrato, de lo que es un expediente de contratación, y entonces ahora vamos a entrar en cuestiones muy técnicas que espero os nos resulte más fácil de entender. De todas formas, yo agradecería que todo esto me lo dieseis como feedback, ¿vale? Cuestiones. Ahora vamos a cambiar para la parte de contratos la forma un poco de estudio, ¿vale? De estudio sobre todo en las sesiones de las clases. Y la diferencia la vais a notar los que estéis guiando por la ley nada más, ¿vale? Porque ahora nos vamos a centrar un poco más a cómo está estructurado el libro, ¿vale? Vamos a coger los temas desde el primer tema de contrato, que es el tema 11. Vamos a avanzar en el libro como si fuera secuencial las páginas, ¿vale? Entonces vamos a ir tocando esos artículos. Hay algunos artículos que son muy explícitos de que hay que leérselos y entonces no estarán en estas diapositivas y lo diré. O si lo veis que hay algún artículo que está en el libro, es artículo que hay que echarle un vistazo, pero que no le doy tanta importancia, ¿vale? Lo digo para un poco ver que va a haber algo de contenido crítico, que es lo que tenemos que ver en las clases, y luego la parte del libro habrá mm, un poco más de contenido que hay que leérselo y hay que esquematizarlo, pero no es tanto para aprenderlo para el examen, ¿vale? Entonces, en principio, las diapositivas a partir de ahora en la parte de contratos estarán clasificadas así por el tema, que es el tema del libro que tenemos ahí, y luego intentaré hacer referencia a las páginas del libro, ¿vale? No os puedo garantizar que todo esté referenciado por las páginas, pero más o menos tenemos una guía de cómo empezamos, ¿vale? Dicho todo este rollo, arrancamos la parte de contrato, ¿vale? Cómo no, habiendo ya visto la parte del expediente de contratación, ya sabemos lo que es un contrato, lo que son los tipos de contratos y todo eso. Ahora es verdad que hay que irse a la parte soporífera, que es ir al artículo número 1 y arrancar un poco desde esa zona. ¿Qué nos dice? Los artículos siempre hablan del ámbito subjetivo, el ámbito objetivo y todo ese tipo de cuestiones, que es a qué afecta, quiénes son los sujetos que les es de aplicación, ¿vale? Y algunas cuestiones así, qué ámbitos están incluidos, qué ámbitos están excluidos, todo eso siempre está normalmente al principio de las leyes, ¿vale? En esta ley, no como todas las demás, pues nos dice, en el artículo 1, eh, tiene por objeto regular la contratación del sector público, ya sabemos lo que es sector público, ¿verdad? Que es un listado grande de personas que incluye las administraciones públicas, ¿vale? A fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a los licitadores, publicidad y transparencia. Estos son principios ordenadores de esta ley, ¿vale? No son del ordenamiento jurídico como tal, pero sí esta ley. Entonces, cualquier cosa que interpretemos va relacionado a la libertad de acceso a las licitaciones, a la publicidad, aquí no lo pone, pero el acceso a las pymes, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones. Transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria, control de gasto, principio de integridad y una utilización eficiente de los recursos públicos, ¿vale? Mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguardia de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Vale. La ley no nos habla de seleccionar el precio más bajo, ¿vale? La ley nos está diciendo ahora mismo
que hay un principio que es el de selección de la oferta económicamente más ventajosa, ¿vale? Quiere decir, si yo tengo que poner una máquina, ¿vale? Y el coste de instalación es 1.000.000 de euros, pero luego es gratis su utilización, ¿es mejor esa máquina o una máquina que me cuesta 1.000 euros todos los meses? ¿Qué pensamos? ¿Estoy solo? Bueno, no, nada, Patricia, tranquila. Somos 9, no te puedo echar la bronca tipo. Vale, la cuestión es, correcto. Al final lo que nos dice es que sea económicamente ventajosa, ¿vale? Económicamente ventajosa no significa la más barata a priori. Significa que el conjunto de las cosas, el mantenimiento, el coste de implementación, por ejemplo, nosotros tenemos una chorrada, pero los enchufes son europeos, ¿vale? Si hay una maquinaria que podemos instalar en todo nuestro centro, ¿vale? Pero los enchufes no son europeos, sino son americanos o son enchufes estadounidenses o de Inglaterra o cualquier cosa de esa, y no se puede cortar el cable, ¿vale? Hay que cambiar todos los enchufes del centro. Eso implica un coste elevado del contrato, ¿vale? Entonces no es el más barato de por sí, es el que en total, en conjunto, suponga un equilibrio más ventajoso, ¿vale? Vale, pues dicho todo esto, tenemos, en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales. ¿Qué es preceptivo? ¿Qué era preceptivo? Habíamos visto potestativo y preceptivo. Pues preceptivo es obligatorio, ¿vale? Con lo cual nos dice que toda contratación pública tiene que tener criterios sociales y medioambientales. Esto es nuevo, ¿vale? Esto es una cosa que a veces nos despistamos. Todos estos criterios se tienen que incluir obligatoriamente, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de que no es tan fácil el tema de la contratación. Importante es que tiene que guardar objeto, es decir, guardar relación con el objeto del contrato, esto es lógico, y en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio, al final siempre orientado a este tipo de cuestiones, así como una mayor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente, se facilitará el acceso a la contratación pública de medianas y pequeñas empresas, así como de empresas de economía social, ¿vale? En principio, lo que acabo de decir, no es voluntario el tema de los criterios sociales o medioambientales, es una cosa obligatoria, ¿vale? Cuestiones. ¿Sabemos lo que son empresas de economía social? Son lo que suele ser este tema del tercer sector, ¿vale? Empresas dedicadas un poco a ciertas cuestiones más sociales, que están compuestas por gente que tiene alguna discapacidad, colectivos vulnerables, ¿vale? Todo este tipo de cosas. No llega a ser servicios sociales como tal, sino es la forma o la metodología que se le ha dado para intentar darle un giro a las políticas sociales. Es decir, es mejor que las personas que tienen alguna traba para el acceso al empleo, es mejor que esas personas estén subsidiadas, ¿vale? O que se les dé facilidades a una empresa que puedan ejercer el empleo autónomo, ¿vale? Pues la idea es esa. Esas empresas, esa economía social, la economía del tercer sector ese, es un poco que esas empresas puedan prosperar, ¿vale? Ámbito de aplicación. ¿A qué aplica la ley de contratos? Los contratos del sector público y en consecuencia, o sea, ahí se me habrá ido, están sometidos a la presente ley de esta forma en los términos previstos en la misma. Los contratos onerosos, ¿vale? Eso es lo importante, los contratos onerosos. Onerosos significa de los que se obtiene un lucro económico, ¿vale? Onerosos. De cualquiera que sea su forma jurídica que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3, que ahora yo creo que lo tocamos en el artículo 3, pero son estas entidades del sector público. Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista obtenga algún beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta.
¿Qué pasa de forma indirecta? ¿Qué teníamos en las concesiones de servicio? En las concesiones de servicio, por ejemplo, del parque marítimo, ¿vale? Tenemos unas piscinas, ¿vale? Municipales, o creo que son del Cabildo, si no me equivoco. Esas piscinas las gestiona una empresa privada, ¿vale? Entonces, hay un plan de viabilidad que hace el Cabildo diciendo, vale, pues yo estimo que va a venir tantas personas a estas piscinas durante todo el año. Y entonces eso se saca a licitación. La empresa tiene que explotar el servicio a costa de quedarse con una comisión de lo que se recaude, ¿no? Pues entonces ahí vemos que no hay un beneficio económico directo, ¿vale? Hay un beneficio económico indirecto. Por ejemplo, hay contratos que se sacan para la retirada de residuos, ¿vale? Yo he visto contratos de retirada de residuos que el precio del contrato es 0 euros. ¿Por qué puede ser eso? Os pongo un ejemplo. Voy a cambiar, como dijimos, los enchufes de todos los organismos nuestros, ¿vale? Entonces, para cambiar esos enchufes nos damos cuenta que hay que sacar todo el cableado. Pues una empresa de reciclaje que se va a encargar de llevar a reciclar todo el cobre, mm, se va a encargar de despachar, de quitarnos de nuestro organismo todo el cobre que hay dentro de los enchufes, ¿vale? Es lo que me comenta Patrick. Que no cobra ni paga. Sí, 0 euros, cuando el contrato es de 0 euros, es que él no se va a pagar nada por ese contrato. Ahora bien, si yo soy una empresa que se dedica al tema de la chatarra, ya sabemos que lo vemos por ahí en los trenes en península, vemos lo que pasa con el cobre y con los tendidos eléctricos, que se llevan el cobre porque se vende mucho y dan mucho dinero por él. Pues entonces, si nosotros tenemos que quitarnos todo ese material, ¿vale? Para reciclar, para que lo quiten, para que lo tiren a la basura, una empresa le puede interesar, mira, yo voy por 0 euros y me quedo con el material. Lo único es que yo lo voy a fundir y lo voy a vender, ¿vale? Esas son cuestiones que pueden pasar. Ahora bien, el lucro en ese contrato en el cual la empresa cobra 0 euros, pero se lleva el material, ¿cuál es? Un lucro indirecto. La empresa va a ganar dinero, pero no es a través del contrato. Pero también sería un contrato público, que es lo que viene a decir aquí. El ámbito de aplicación también le afectaría. Están también sujetos a la presente ley en los contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de poder adjudicador. No vamos a entrar en lo que es el contrato subvencionado. Vamos a ver que también que nos suene que eso está ahí, ¿vale? Pero nada, nosotros nos centramos en los contratos onerosos y en el poder adjudicador y encima administración pública, porque nos va a salir cosas del gobierno de Canarias, ¿vale? Pero lo demás nos tiene que sonar que existe. ¿Por qué os pongo a hacer, o por qué os pongo este artículo? Para que veamos que hace distinción. ¿Qué nos acaba de decir? Los contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de poder adjudicador. Ya no es los contratos subvencionados del sector público. Ya vemos que la ley empieza a hacer las distinciones de qué afecta a cada cosa. En la aplicación de esta ley, los contratos que celebren las comunidades autónomas, administración local y organismos dependientes de la misma, así como los contratos subvencionados por cualquiera de estas entidades, se efectuará en los términos previstos en la disposición final, ¿vale? Relativa a los títulos competenciales. Esto no nos preocupemos. A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto de contratos, se utilizará el vocabulario común de contratos públicos. ¿A alguien le sonaba qué es esto? ¿No? CPVs, que no es el código seguro de verificación, que es el CSV. El CPV es un código que se le asigna a cada uno de los tipos de contratos. ¿Por qué? Porque recordemos que la ley de contratos transpone dos directivas europeas. Es contratos a nivel europeo, ¿vale? Que es por eso por lo que tenemos esta regulación armonizada. Entonces, si nosotros a nivel europeo aquí estamos tramitando un contrato y nosotros estilamos a llamar a las botellas de gas balas y en el otro lado las estilan llamar tanques, ¿vale? No nos ponemos de acuerdo en qué tipo de contrato estamos celebrando. Entonces, lo que se les ha ocurrido es, para que cada uno no ponga la denominación de lo que considere, vamos a establecer un código de clasificación por el cual
un contrato de almacenamiento de gases a presión va a tener un código único, que es el que todos tenemos que poner. Entonces, un licitador que vende botellas de gases a presión puede venderlo aquí, en Alemania, en Liechtenstein, en donde sea, ¿vale? Porque vamos a tener todos un único código, ¿vale? Mm, mm, mm. Sobre el ámbito subjetivo, lo que hemos visto en la introducción y que está definido en el artículo 3, ¿vale? Aún así, hacemos un pequeño repaso. Esto es lo que os decía, que lo iremos viendo en algunas cosas que ya hemos tocado, no vamos a entrar más en profundidad, pero en las cosas que son realmente importantes, pues bueno, le damos un repasito muy rápido, que tampoco pasa nada. Ámbito subjetivo, ¿vale? Contratos del sector público. ¿Qué es sector público? Administración General del Estado, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, organismos autónomos, universidades públicas, autoridades administrativas independientes, consorcios, fundaciones, mutuas, entidades públicas empresariales. Sí, David. Ujú, ujú. Vale. Tú tienes que tener claro eh, algunas cuestiones y otras las tienes que conocer. Tú tienes que saber que una fundación pública, ¿vale? Una mutua colaboradora es sector público, ¿vale? Le aplica la ley de contrato. Eso sí. Ahora bien, tenerlo del todo, delistar el artículo completo, para eso te digo, lístame la nulidad del 47, lístame la motivación del 35, ¿vale? Lístame cosas que son más importantes, el 114, el fin de la vía administrativa, ¿vale? Todas esas cosas son las de listar, sí o sí. Estas no tanto. Estas no tanto. Ahora bien, si yo te hablo de poder adjudicador, si yo te hablo de administración pública o te hablo de sector público, ¿vale? Tú tienes que saber el gobierno de Canarias, que es administración pública, que está dentro de los poderes adjudicadores y que además es sector público, ¿vale? Si tengo que aprenderme un rango, yo sí me aprendería que las administraciones públicas, por aquí, las administraciones públicas son las mencionadas en el A, B, C y el L, pero lo puse aquí con colores. Administración General del Estado, entidades gestores, servicios comunes de la seguridad social, organismos autónomos, universidades públicas y autoridades administrativas independientes. ¿Que esos son administraciones públicas? Sí, que me lo tengo que aprender. ¿Vale? Eso sí, lo tenemos aquí. La parte de la L es un poco de hablando de del tema foral, ¿vale? De las administraciones a nivel de Navarra y todo eso. Además de eso, te dice, se consideran poderes adjudicadores lo que entra en el listado de las administraciones públicas, fundaciones y mutuas. Y ves que pongo yo aquí, punto suspensivo. He tenido preguntas sobre eso en exámenes. Sí, la cuestión es que sí es cierto, que lo digo, que al final no sabemos por dónde salen los tiros, ¿vale? No sabemos qué se pueden sacar de la manga. No debería, para un supuesto práctico, poderse preguntar lo que, como tú lo estás comentando, Davinia, lo de poderse preguntar el tema ese, pero no está de más que lo tengamos presente porque tenemos también a lo mejor pues Santa Cruz de Tenerife, tenemos algunas de los cabildos de Las Palmas o de Tenerife que puedan salir, ¿vale? No está de más que esas cosas sí que las tengamos más o menos claras. Vale, entonces, poderes adjudicadores, administraciones públicas, fundaciones, mutuas colaboradoras de la seguridad social. ¿Sabe alguien quién es, qué es una mutua colaboradora con la seguridad social? Mm, mm, Es que engaña, ¿no? Ahí.
Mm, no me la sé, pero creo que una puede ser Mupresa o eh, son mutuas del trabajo, sí, son esas, pero que no me sé mucho los nombres, no sé. eh, ¿A alguien le suenan mutuas del trabajo? Si no lo pongo por internet para saber algún nombre. No, Mufase es Mufase pertenece a administración pública, ¿ves? Ahí, por ejemplo, nos pueden trillar. Ahí nos pueden trillar. Mufase, esa es la que dije yo, Mupresa, esa. Sí, mutuas de trabajo. FREMAP es otra mutua del trabajo, ¿vale? ¿Qué son? ¿Qué régimen jurídico tienen? ¿Son administraciones públicas? No, no son administraciones públicas, son empresas privadas. ¿Qué hacen? Pues hacen funciones públicas atribuidas por la Seguridad Social de inspección y, bueno, a ver, inspección es parte del trabajo, que por favor que no haya, si hay alguien de alguna mutua o algo de eso, que había antes una compañera, que no se enfade conmigo. Pero hacen sobre todo temas de inspección de vigilancia de salud y todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, no son administraciones públicas, es una empresa privada. Entonces, no la podemos meter dentro de administraciones públicas. Ahora bien, se quiere que la ley de contratos le sea de aplicación en bastante medida, con lo cual la meten en un segundo grupo que se han inventado que se llaman poderes adjudicadores, ¿vale? Eso es lo que tenemos que entender. Las que hayan sido creadas específicamente para satisfacer el interés general, aquí sobre todo es para las entidades de otros tipos, ¿vale? Que no tengan el carácter de industrial o mercantil, siempre que uno o varios eh, deban considerarse poder adjudicador de las empresas o de las participaciones públicas que tenga la entidad. Asociaciones constituidas por empresas de estos aspectos. Y luego, a donde quería llegar es a la otra cosa. Cuando se hacen los grupos, se crea el sector público, ¿vale? Se crea el poder adjudicador, ¿vale? Se crea dentro del poder adjudicador las administraciones públicas, pero luego fuera de todos esos grupos se crea una cosa que es la otra cosa, ¿vale? Se dice la otra cosa o otros organismos porque nadie entiende por qué están aquí, pero concretamente son que la ley de contratos le aplica a los partidos políticos, a las asociaciones profesionales, a las fundaciones y asociaciones vinculadas cuando cumplan requisitos para poder ser poder adjudicador y respecto a los contratos sujetos a regulación armonizada, que deberán actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación. Es decir, lo que le aplica a estas entidades es simplemente los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación en los contratos sujetos a regulación armonizada, ¿vale? Así que imaginemos para qué fue meter esta gente para semejante, eh, bueno, no, quizás no bobada, pero bueno, es que estos principios, si al final no regulan nada concretamente, pues para nada sirve, ¿vale? La única cosa que tiene es que les obliga, si no me equivoco, mira, lo puse aquí, están obligados a aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación. Pues ahí que se lo llevan, ¿vale? Estas instrucciones tienen que ser publicadas en las páginas web. Vale. Nos vamos a lo interesante. Contratos excluidos. No es vital conocer los contratos excluidos. Ahora bien, nos tiene que medio sonar, ¿vale? Nos tiene que medio sonar. Eh, En principio, los contratos que estén relacionados con la seguridad y defensa, ¿vale? Sobre todo en la seguridad relacionada con la Unión Europea o la defensa nacional, se considera que están excluidos de la ley de contratos. Perdón. Mm. Tampoco serán los convenios y encomiendas de gestión, que esto no lo hemos visto. Estos negocios jurídicos están en la frontera, pero es fácil de identificar. Deben cumplir las siguientes condiciones. Las entidades intervinientes no han tener vocación de mercado. El convenio se debe desarrollar como una cooperación entre las entidades participantes con la finalidad de garantizar los servicios públicos. Que la cooperación se guíe únicamente por consideraciones relacionadas por el interés público. Vale. Esto es importante.
Negocios jurídicos hay varios. Un contrato. ¿Qué es un contrato? Hay dos partes, ¿vale? Dos partes en las que una va a hacer algo, a entregar algo o a suscribir algo, ¿vale? Y la otra la va a remunerar, pues, en especie, en dinero líquido, en lo que sea, ¿vale? Es una relación entre las dos partes. ¿Quién sale beneficiado? Pues uno económicamente y el otro por el servicio que se presta, ¿vale? Sin embargo, cuando estamos hablando de organizaciones administrativas o de administraciones públicas, no todo se va a regir por los contratos. Por ejemplo, el ayuntamiento de Telde quiere hacer un carnaval infantil, ¿vale? Para eso necesita la colaboración del Cabildo Insular porque le tiene que ceder el local donde va a realizarse el carnaval. ¿Eso qué será? Un contrato. Son dos administraciones públicas cuyas entidades no tienen vocación de mercado. No sé si vemos, el ratón se me ve. Aquí sí se me ve, ¿no? Vale. Las entidades no tienen vocación de mercado, no son empresas que quieren ganar dinero. Se desarrolla en una cooperación entre las entidades participantes para fin de garantizar los servicios públicos, ¿vale? Y la cooperación se guía únicamente por consideraciones relacionadas con el interés público. No hay interés mercantil, no hay interés de lucro, ¿vale? Entonces, al final, cuando se asocian, para que lo tengamos claro, cuando dos administraciones públicas o dos entidades se asocian para realizar algo, aportando cada una algo a la relación, ¿vale? Pues se considera que está más cerca de un convenio que de un contrato, ¿vale? Nosotros queremos realizar eh, una entrega de premios, ¿vale? Una entrega de premios para fomentar el sector de la ciencia. Vale, pues yo, Ayuntamiento de Santa Cruz, pongo la dotación económica, el Cabildo pone el auditorio y los otros ayuntamientos ponen que imprimen los premios y, tal, y los dan. ¿Vale? Estamos hablando de una asociación en la que todos ponemos algo en común, ¿vale? Para conseguir una finalidad que encima es pública, ¿vale? Ahí estamos más orientados a lo que es un convenio. Esto lo digo porque sí es verdad que nos pueden dar varios supuestos y alguno puede escaparse de lo que sería un contrato. Eso es plausible en el examen, ¿vale? Que tengamos varias cuestiones, que nos pregunten sobre varias cuestiones y un poco cómo la enfocaría. Y que tú le digas, es un contrato de servicio, es un contrato de suministro, es un convenio. Eso te puede salir entre las opciones, ¿vale? Ahora bien, os decía que existe una cosa que es los convenios, ¿verdad? Y nos aparecía otra cosa aquí en la ley de contratos que también está excluido de la ley de contratos que se llaman encomiendas de gestión. ¿Alguien sabe qué puede ser una encomienda de gestión? A lo mejor los que tienen relación con Traxa y eso tienen más claro lo de las encomiendas de gestión y, la, y los encargos a medios propios. Cargo de un servicio. Vale. Mira, vamos a verlo. En la ley mm, 40-2015 nos define, sí, muy bien Patricia, está ahí muy bien enfocado, nos define varias formas de organización, de trabajo, de lo de los convenios, todo este tipo de cosas también nos lo define en nuestra ley 40, que es la del régimen jurídico del sector público. Vale. Pues nos dice en el artículo 11 que las encomiendas de gestión se realizan, son para la realización de actividades de carácter material o técnico, ¿vale? De la competencia de órganos administrativos o de entidades de derecho público y que puede ser encomendadas a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o distinta administración. Lo crítico de una encomienda de gestión, esto lo digo como extra. Cuando veamos extra aquí arriba es que no está en el libro, ¿vale? Que hemos hecho una pausa entre medio. Entonces, esta encomienda de gestión, lo importante es que desde una administración pública a otra administración pública. ¿Vale? ¿Y por qué motivo? Pues nos dice, siempre que sus competencias estén en esas actividades, ¿vale? Por razones de eficacia
o cuando no sea posible por problemas técnicos, ¿vale? O por falta de medios técnicos, ¿vale? Para el desempeño. El ejemplo puede ser, pues, el tema de los exámenes que se hacen en el INAP, ¿verdad? El INAP es el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, no tiene sedes en todos los territorios, ¿vale? Y puede encomendar la gestión de la realización del examen a la Universidad de La Laguna, ¿vale? ¿Verdad que vemos que estamos ahí? Para mi ejemplo, son fondos europeos, que se hacen encomiendas de gestión para la gestión de los fondos europeos. Sí, por ejemplo, si nosotros recibimos una ayuda, ¿vale? De fondos europeos, algún proyecto se financia con fondos FEDER o con cualquier tipo de fondos europeos, y no tenemos los recursos administrativos necesarios para tramitarla, ¿vale? Se podría hacer una encomienda de gestión hacia un organismo que tenga más capacidad o solvencia para hacerlo. Normalmente, apoyo técnico administrativo, sí. Normalmente mm, no está tan visto las encomiendas de gestión como tal en entes muy próximos, ¿vale? Porque en muy próximos no se formaliza tanto, pero se ve más claro cuando te vas a otra administración, ¿vale? Pues eso, pues tiramos de otra administración que sí que tiene los recursos necesarios. Por eso os puse aquí el ejemplo del INAP. El INAP, que es el que organiza los exámenes a nivel nacional, no tiene sedes en todas las provincias, ¿vale? Entonces tiene que tirar de otras administraciones que puedan facilitarle los medios técnicos, ¿vale? Para que se pueda desempeñar. Entonces, pues por ejemplo, pues actualmente no, porque se hace en un régimen un poco mixto en el cual habrá un convenio de colaboración con las entidades para que venga el INAP y haga el examen. Pero podría decirle, oye, yo no tengo los requisitos para poder hacer el examen en Tenerife o en Las Palmas, hazlo tú, Universidad de La Laguna, que tienes los medios técnicos para hacer el examen, ¿vale? Y me mandas el resultado, ¿vale? Eso se podría hacer a través de una encomienda de gestión. Otra fórmula que no está en el libro, pero ya que ha aparecido en la encomienda de gestión, quiero que veamos, es el encargo a medio propio. ¿Qué nos suena que puede ser un encargo a medio propio? ¿No? Idea, vale, bien. Muchas gracias por el feedback que me ayuda a ver si estáis siguiéndome. Vale, pues nos dice en el artículo 32 encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados. Dime, David. Es justo eso. Es justo eso. Gesplan, vale, todo ese tipo de cosas, Traxa, Traxatec, todas las cosas que se hacen desde la administración pública, ¿vale? Hacia unas entidades que también son partícipes de la entidad pública, se puede ser o se puede denominar encargo a medio propio. ¿Cuál es el problema? Que la entidad tiene que considerarse que es un medio propio, es decir, tiene que llegar a tener la consideración de medio propio. ¿Por qué? Porque vamos a salirnos de la ley de contratos. Esto sería lo más próximo que está a la ley de contratos. Es decir, de hecho está definido dentro de la ley de contratos. Encargar algo que tiene el objeto de un contrato, porque lo que habíamos visto antes, ¿qué nos dice aquí? La encomienda de gestión nos dice que la actividad es de carácter material o técnica, ¿vale? Material o técnica es, pues tenemos que tramitar este tipo de cuestiones. Lo que decía Patricia, son fondos europeos, no tenemos capacidad para administrativa para poder gestionarlo, vamos a tirar de la capacidad administrativa de otro lado. Pero los encargos a medios propios son cuando los poderes adjudicadores ejecutan de manera directa prestaciones propias de los contratos. Es decir, es exactamente igual que un contrato de obras, un contrato de suministro, de servicios, de concesiones, ¿vale? A cambio de una compensación tarifaria,
valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, que sea de derecho público o de derecho privado, que bueno, entre comillas, previo encargo a esta con sujeción de lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica utilice merezca la calificación jurídica de medio propio personificado. ¿Vale? Es una entidad que es o parte de la administración donde estás o parte de otra administración o una entidad de derecho privado, pero la trampa de lo de privado es que es una entidad de derecho privado que está constituida por administraciones públicas, ¿vale? Con lo cual vamos a decir que es una administración pública igual, bueno, no una administración, pero una entidad pública, ¿vale? Entonces lo que quiero decir es que el encargo a medio propio es, el objeto es un contrato de la ley de contratos, ¿vale? Nosotros tenemos que eh, revestir la fachada de nuestro edificio con una imprimación de no sé qué. Pues podemos llamar a Traxa como medio propio, pagar a Trax la tarifa que tienen establecido para eso, ¿vale? Y viene Traxa y lo hace, ¿vale? ¿Por qué os digo que este está lo más próximo a la ley de contratos? Porque veremos que hay medios de impugnación por el cual hay empresas o contratistas que pueden entender que ese medio propio, ese encargo a medio propio, tenía que haber salido como un contrato para ellos y no como un encargo a Trax, ¿vale? Cuestiones, sí. ¿Mm? Mm, ¿Vale? Más o menos sí. Ahora te digo dónde. Te voy a decir la trampa. Te voy a decir la trampa que han hecho, ¿vale? Para que todo esto se pueda canalizar a través de Trax, ¿vale? Aquí os puse como resumen, empresas públicas, las empresas privadas que hablan les exige un capital público, con lo cual si es una empresa privada, pero el 90% de la empresa está constituida por dinero que ha puesto el ayuntamiento, pues entre comillas, pues es una empresa pública, ¿vale? Porque la gestiona. Como ejemplos de encargos a medios propios, tenemos Traxa, que es bastante más conocido, el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a efectos de, hay que hacer un estudio del volcán de La Palma. Pues ese estudio local de La Palma se puede encargar al CSIC como medio propio para actividades científicas, ¿vale? Extra sobre Traxa, esto no hay que apuntar, ¿vale? El accionariado, perdón, del grupo Traxa está constituido por 40 administraciones públicas y entidades en las que se destaca como accionista la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es la sociedad que tiene el Estado para estar metido en todas las empresas privadas con capital público, ¿vale? Tiene el 51% del capital social. El Fondo Español de Garantía Agraria, la Dirección General de Patrimonio del Estado. Luego tiene una participación las 17 comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, los 7 cabildos insulares, 2 consejos insulares, 9 diputaciones provinciales, con lo cual Traxa es medio propio de toda España, ¿vale? Entonces cualquier rincón se puede... Mira, le dice... Sí, yo entiendo tu duda, pero que quiero que la vea. No, no es necesario, no es necesario. Esto es lo que quiero que veas. Te dice, los poderes adjudicadores podrán... Vale, entonces la entidad, ¿vale? Que va a acudir a un medio propio puede ser una entidad del sector público. Sí, entidad del sector público. Te dice, mira la diapositiva, poderes adjudicadores, es la trampa. Por eso os digo, ¿por qué nos tenemos que saber los grupos?
Porque el sector público, dentro del sector público estarán los poderes adjudicadores y dentro ahí estarán las administraciones públicas. Si nos dice administración pública, pues sabemos que las mutuas no son poderes adjudicadores. Entonces, ¿una mutua puede contratar con Traxa? Sí, ¿vale? Ya tienes una parte clara, la parte que contrata. Vale, ahora hay que ver si el receptor nos dice, a cambio de una compensación tarifaria valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta con sujeción a lo dispuesto en el artículo. Con lo cual, nos está diciendo que la única limitación es una persona jurídica distinta a ellos y encima no tiene ni por qué ser pública, sino puede ser privada, como una sociedad mercantil estatal, por ejemplo. ¿Vale? La única condición es que tiene que tener esa consideración de medio propio personificado. ¿Vale? Esa condición es la que te digo que tienes que tener para poder hacer eso. Sobre los contratos excluidos, seguíamos teniendo eh, España con otros estados a través del derecho internacional. Los contratos que tengan que ver con investigación y desarrollo, ¿vale? Estos son, si no me equivoco, los contratos excluidos del artículo 9, ¿vale? Cuando sean unas actividades concretas, el beneficio sea exclusivo de un poder adjudicador y también sea financiado única y exclusivamente por este poder adjudicador, ¿vale? Autorizaciones y concesiones en un bien de dominio público, que esto tiene que ver más orientado con el tema de los bienes patrimoniales, la compraventa, la donación, la permuta, el arrendamiento, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Ojo, que el leasing, cualquier tipo de cuestión de arrendamiento financiero, va un poco distinto, ¿vale? Los del ámbito financiero, emisión, compra, venta de valores, contratos laborales, por ejemplo, que una persona empiece a trabajar o que una persona que tenga un régimen estatutario como un funcionario público, una funcionaria pública, empiece a trabajar, pues eso tampoco también estaría excluido. Las campañas políticas, arbitraje, la conciliación, es decir, hay un montón de contratos que están excluidos. No van a entrar concretamente en el contrato que esté excluido, ¿vale? Pero es cierto que es importante tener claro algunas nociones de lo que son los contratos que no estarían dentro de esta ley de contrato. Vale, pues ya hemos trabajado lo que habíamos visto del artículo del 12 al 26, que es el que nos definía temas relacionados con los tipos de contratos, que es lo que vendría ahora, ¿vale? Entonces vamos a ver algunos artículos salteados. Aquí lo puse sobre el tema de las páginas, pero creo que al final me arrepentí y metí algunos artículos más. De la parte del tipo de contrato, vimos los contratos de obra, de concesiones de obra, de servicios, de suministros, ¿verdad? Y hay que entender que dentro de cada uno de esos contratos hay una parte de la ley de contratos que habla sobre cada uno de esos tipos de contratos. Entonces hay algunas especialidades que son necesarias de saber. Entonces tenemos artículo, si no me equivoco, 232, ¿correcto? Las clasificaciones de obras. Es decir, página 183 del libro, ¿vale? Artículo 232, la clasificación de obras. Para los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras según su objeto y naturaleza en los grupos siguientes. Hay un primer grupo que es obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación, gran reparación, obras de reparación simple, conservación y mantenimiento y obras de demolición. Cada una de estas obras eh, tiene unas peculiaridades, ¿vale? No vamos a entrar en las peculiaridades de cada una de las obras, simplemente con tener una noción de que existen estos tipos de obras y más o menos poder llegar a clasificarlo en el caso de que no salga en el supuesto, pues tenemos de un 10 para arriba. ¿Son obras de primer establecimiento? ¿Qué creemos que es? A ver si hay más gente reenganchada a esta clase. Obras de primer establecimiento, ¿qué nos suena? Primer establecimiento, ¿vale? Correcto. Creación de un bien inmueble. Vamos a crearlo. No existe. Importante es eso, no existe, ¿vale? Concepto general de reforma abarca el conjunto de obras que es la ampliación, la mejora, la modernización, la adaptación, la adecuación y el refuerzo, ¿vale? Todo eso es lo que viene siendo una reforma.
Ahora bien, se considera reparación las necesarias para enmendar el menoscabo producido por un bien por causas fortuitas o accidentales, ¿vale? Cuando afecten a la estructura, tendrá la clasificación de gran reparación. Vimos que había reparación simple o gran reparación. Si son causas accidentales, acaba de caer un rayo, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Me ha manchado la pintura de negro. Pues entonces eso será una reparación simple, ¿vale? Habrá que picar, habrá que tal, y no sé qué. Ahora bien, si cae el rayo y te tumba una planta abajo, pues al afectar a la estructura, ya estamos hablando de una gran reparación, ¿vale? Ahora bien, aprovechando que estamos tan participativos y tenemos tanto feedback en la clase de hoy, eh, una reparación, ¿a qué capítulo va? ¿Cuántos capítulos hay en el estado de gastos del presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria? Hay un capítulo uno, un capítulo 2, un capítulo 3, 4. El 5 de gastos no aparecía en la relación que os mandé, pero existe, ¿vale? Pero estaba en las tareas esas de presupuestario. Teníamos el 6, el 7, el 8, el 9, llegaba hasta el 9. Vale, y alguien me dice algo. Noelia me dice que las reparaciones van al capítulo 2. Por eso es importante, es decir, lo de las pinceladas. Vale, lo interesante de las pinceladas, ¿vale? De las pinceladas, es que vosotros lo tengáis presente con bastante antelación. ¿Por qué? Porque son cosas como medio liosas, que hay que ir entendiéndolas poquito a poco, ¿vale? Entonces, es importante que cuando hablamos de esto, pues lo tengamos presente. En el momento que tenemos un ratito de más, pues le echamos un vistazo de nuevo, ¿vale? Son cosas interesantes, por lo menos el capítulo del 1 al 9, ya no entrar dentro de los artículos, pero saber qué es capítulo, artículo, concepto y subconcepto después de los dos siguientes puntos. Y luego saber qué es del 1 al 9. Y luego saber que el capítulo 2, no sé si Noelia no sabe decir qué es el capítulo 2. Perfecto. Eso da para un 10. Ahora bien, si ese rayo tiró la planta última de todas, ¿a qué capítulo va? Al 6, inversiones reales. ¿Vale? Ya vemos que esta separación que hace aquí la ley de contratos sobre la reparación o la gran reparación tiene influencia sobre a nivel presupuestario. Por eso es importante que a algunos temas estemos viendo algunas pinceladas porque es que se fusionan, ¿vale? Lo vimos en el artículo 74 de la Ley General Presupuestaria y también aparece en la Ley de Hacienda Pública Canaria, pero no me sé concretamente el artículo, que es las fases de gasto. Esas fases de gasto las teníamos relacionadas igual con el procedimiento de contratación, ¿verdad? Lo habíamos visto. Vale, pues toda obra que se realice sobre un bien, ¿vale? Se realice sobre un bien que amplíe, mejore o produzca beneficio, ¿vale? Sobre la instalación va a imputarse al capítulo número 6, ¿vale? Si nosotros solamente reparamos las causas fortuitas o accidentales, es decir, si tenemos una fuga de agua, picar la pared, cambiar la tubería y volver a tapar, eso no va a mejorar el valor del bien, no va a salir más caro, ¿vale? No va a alargar la vida útil de la vivienda, ¿vale? En principio eso simplemente es lo que va sucediendo por el simple hecho del paso del tiempo. Ahora bien, si nosotros construimos una planta más en nuestro edificio, eso va a alargar primero el valor del bien, la vida útil del bien, ¿vale?
Si el menoscabo se produce en un tiempo, en el tiempo por el natural uso del bien, las obras necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación, ¿vale? Conservación sería que se nos pique una tubería y tener que reparar una fuga de agua. Conservación sería pintar la fachada. Correcto, Patricia, sí. ¿Vale? Si la fachada ha estado en la intemperie, le va dando el sol, le cae el agua y tal, pintar la fachada sería una conservación. Ahora, una fuga de agua dentro del organismo en el que hay que picar la pared y tal, no sé qué, es un accidente fortuito que acaba de pasar, no afecta la estructura, no va a alargar la vida útil del bien. Capítulo 2, tapamos, cerramos y pagamos. Obras de restauración son aquellas que tienen por objeto restaurar la construcción conservando su estética y respetando el valor histórico y manteniendo su funcionalidad. ¿Vale? Entonces, sobre todo en estos bienes de los ministerios estos allí en Madrid, que son edificios que tienen que mantenerse, ¿vale? Esa conservación. Rehabilitación son aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando, esto creo que está mal la definición, a ver. Reparar construcción conservando su estética, respetando el valor histórico y dotándola de nueva funcionalidad. No es correcto. Está bien. Es exactamente igual a esta restauración. Lo que pasa es que buscamos darle una finalidad. Un antiguo mausoleo que hay que mantener y hay que cuidar y hay que respetar el valor histórico manteniendo esa fachada y manteniendo todo eso, pero queremos construir una oficina dentro, pues estaríamos en esa rehabilitación. Y demolición, pues lo tenemos sencillo. ¿Vale? Cualquier derribo, destrucción de un inmueble sería una demolición. Vale, sobre los tipos de contrato, obra, servicio, suministro, nos lo saltamos, ¿vale? Hacemos un mini salto ahí porque más o menos eso sí que lo tenemos claro. El de servicio, el de suministro, ¿vale? La cuestión es, ¿tenemos claro los contratos mixtos? Pues ahí hay una cantidad de definición del contrato mixto que es complicada. ¿Vale? ¿Qué se entiende por un contrato mixto? Aquel que tenga prestaciones correspondientes a otros o, bueno, a uno u otros de distinta clase, ¿vale? Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 34, que creo que ahora lo detallo, ¿vale? El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará conforme a lo establecido en el artículo, ¿vale? En este artículo, y el de sus efectos, cumplimiento y extinción se determinará de acuerdo a lo dispuesto en el 122. Fases del contrato. Al igual que teníamos fase de gasto, teníamos fase del contrato. Preparación, adjudicación, ¿verdad? Efectos, cumplimiento, extinción, incluso yo ahí me atrevo a meter la modificación, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones son las fases del contrato. Lo que está fijo es que tenemos dos grupos, preparación y adjudicación, y luego el de efectos, cumplimiento y extinción, ¿vale? Van todos juntos. ¿Por qué se separan así? Porque cuando vimos lo del régimen jurídico, que a uno le aplicaba la sección segunda, la primera y la segunda del libro 2 del capítulo 2 del título primero, ¿verdad? Eso lo habíamos visto. Pues todo ese tipo de cosas se aplica el régimen jurídico dependiendo de si el contrato es privado de una administración pública, si es un contrato privado de un sector público, ¿vale? Las cuestiones es que la preparación y adjudicación se determina de conformidad con este artículo, ¿vale? El artículo 34, que es lo que te habla del tema de que solo se pueden celebrar contratos mixtos a partir del 34, nos dice que los contratos pueden incluir cualquier pacto, cláusula o condiciones siempre que no sean contrarias al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato mixto cuando estas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad. Por eso, cuando hablábamos traer un una maquinaria del extranjero, ¿vale? A nuestro organismo. Pues ese traer la maquinaria, ¿vale? Comprar ese suministro, instalar, ¿vale? Instalar.
Estamos hablando de contratos de suministros y servicios mezclados, ¿vale? ¿Por qué? Porque la relación que tienen esos 2 contratos que se van a licitar juntos en un contrato mixto está, acreditada, ¿verdad? La entendemos que haya esa relación, que se tenga que hacer juntos. No tiene lógica que contratemos la entrega del suministro y que luego la instalación, por ejemplo, venga otra empresa a instalarlo, que podría pasar o podríamos quererlo, pero lo normal es que nosotros queremos que la máquina que compramos se acabe poniendo directamente. Vale, entonces hay una cosa que a veces se olvida y es que cualquier fusión de tipos de contrato, estamos en un contrato mixto, ¿vale? Mixto. Mm, mm, mm. Guarda algo de relación, lo que hemos visto sobre el contrato y la división en lotes. Esto debe ser coherente, no vale a ser un contrato de gestión integral del centro. Vale, en la división en lotes, en el objeto del contrato que está en el artículo 99, nos hablaba de que los contratos tenían que dividirse en lotes de manera preferente, ¿verdad? Eso lo habíamos visto. Pero que además el objeto del contrato tenía que ser una cosa lógica, ¿vale? No vale que nosotros cojamos y nos quedemos sentados en nuestra oficina y digamos, vamos a sacar un contrato que sea de gestionar nuestro centro y que ahí se incluya gestionar la limpieza, gestionar la seguridad, gestionar los pagos, gestionar los cobros, ¿vale? No tiene lógica. El objeto tiene que ser racional. Pues un objeto puede ser la limpieza, un objeto puede ser, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones. Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obra, suministro o servicio, se atenderá al carácter de la prestación principal, ¿vale? Esto es importante. En el caso de contratos mixtos que comprendan en parte servicios especiales del anexo cuarto y en parte otro servicio, o en el caso de los contratos mixtos compuestos por parte de servicio y parte de suministro, este es el más común, parte de servicio, parte de suministro, el objeto principal se determinará en función del valor, del mayor de los valores estimados. Os adelanto, hay muchos modelos de pliego, ¿vale? Hay muchos modelos de pliego. Por ejemplo, un modelo de pliego de un contrato de suministro, ¿vale? En nuestro organismo, por ejemplo, los tenemos. ¿De qué te habla? Te habla de que estás licitando un contrato de suministro. Ahora bien, te pone una exclusividad y te dice, el contrato es un contrato de suministro. Ahora bien, el importe de la instalación no puede ser superior al coste del suministro. ¿Eso por qué puede ser? ¿No? Tricia, ¿Noelia le suena? Para que el carácter principal sea el suministro. Está perfecto, Gara. Para que el carácter principal sea el suministro. Es decir, nos dice, en los contratos mixtos que haya un servicio y un suministro, el objeto principal se determinará en función de cuál sea el valor, el mayor valor estimado del contrato, ¿vale? Con lo cual, si el suministro, el mandarnos una mercancía para aquí, ¿vale? Es más caro que instalarlo, el contrato es de a ver, perdón, casi meto la pata. El contrato es un contrato mixto, pero las reglas que definen la preparación y adjudicación tiene que ser un contrato de suministro. Ahora bien, si a mí me van a entregar luminarias, luces, ¿no? Unas luces. Y las luces las voy a poner en lo alto de las antenas o lo alto de las torres de generación de energía, los aerogeneradores. Pues, ¿cuánto me va a costar poner una bombilla en cada una de esas torres en comparación a las bombillas en sí? Si, si nosotros cogemos y valoramos el coste del contrato, ¿vale? Nosotros en un contrato mixto tenemos que tener claro que hay diferentes contratos mezclados. Pues tenemos que tener claro, si nos hacen un suministro de material, ¿vale? ¿Qué valor tiene ese suministro de material? Y si nos van a hacer una instalación, ¿qué valor va a tener el coste de la instalación? Si el coste de la instalación es mayor al suministro, el contrato es de servicio.
porque nos están instalando cosas, ¿vale? Si es al revés, si el suministro cuesta más que lo que va a ser la instalación, estamos en un contrato de suministro. Que ojo, que ahí es donde digo que siempre se peca. El contrato es mixto. Otra cosa es que las reglas que se usen vayan a ser las de suministro, ¿vale? Vale. Esto también pasa cuando sean dos servicios, ¿vale? A ver si se me ocurre algo. ¿A alguien se le ocurre un contrato que se junten dos servicios? A ver. Siempre que hay que decir que es mixto. A ver, lo de siempre que hay que decir que es mixto, a lo mejor me extralimito de purista, ¿vale? Mm, si dices que es un contrato de suministro, porque hay que entenderlo como suministro, ¿vale? Lo digo porque mm, lo ideal en el tipo T es que si nos ponen algo así, el contrato es mixto, ¿vale? Nos deberían decir en el examen cómo habrá que entenderse la parte de la preparación y adjudicación del contrato. Ahora, si no nos ponen entre las opciones lo del mixto, optar porque los del examen se les fue un poquito ahí el eso, porque es una cosa muy, muy arraigada. Es decir, es que os digo, en el funcionamiento ordinario de las administraciones, cuando nos pasa este tipo de cosas, se usan contratos y se pone contrato de suministro y se quedan tan anchos, ¿vale? ¿Vale? Y se considera un contrato de suministro. Entonces, puro, en verdad es un contrato mixto. Ahora, si no lo vemos muy claro en el examen, pues puede ser un contrato de servicio, un contrato de suministro, lo que considere, ¿vale? Cuando hay fusión de dos iguales, un suministro, pero hay un suministro de un tipo de cuestión y hay un suministro de otro tipo, ¿vale? Se está a la prestación principal. Normalmente hay una principal y una accesoria. Normalmente viene determinado por el valor estimado, ¿vale? Cuando los contratos mixtos contengan prestaciones de los contratos de obra, suministros y servicios, por una parte, y contratos de concesiones de obra o concesiones de servicio, se actuará del siguiente modo. Si las distintas prestaciones no son separables, se atiende a la prestación principal. Si a lo mejor es una obra y luego es una concesión de servicio, pues a la que tenga el carácter principal, ¿vale? Si las distintas prestaciones son separables y se decide adjudicar en un contrato único, se aplicarán las normas relativas a los contratos de obra, suministros o servicios cuando el valor estimado de las prestaciones de los contratos supere la cuantía SAR. ¿Qué deciros? Yo he sido opositor, ¿vale? Me he estudiado la ley de contratos para las oposiciones y me he estudiado la ley de contratos para el trabajo. Si me decís, mira, los contratos mixtos son muy extensos porque os enseñaré que es que estas diapositivas no acaban, ¿vale? Los contratos mixtos son muy extensos, ¿vale? Edu, ¿qué necesito aprenderme obligatoriamente? Esto, esto. Esto es obligatorio, ¿vale? Dos contratos iguales, prestación principal, un servicio, un suministro al mayor valor estimado, ¿vale? Dependiendo de si es suministro o si es servicio. Y luego concesiones con otros contratos, pues ya si nos toca eso, pues ya cruzamos los dedos y nos lanzamos a la piscina, ¿vale? Porque aquí nos empieza a hablar sobre las cuestiones sanas, en otro caso se aplicarán las normas relativas a los contratos de concesiones y concesiones de servicio. Luego nos dice, cuando contemple prestaciones de los contratos regulados por esta ley con prestaciones de otro tipo de contratos, ¿vale? De otros distintos regulados en la misma, para determinar las normas de adjudicación se atenderá a las reglas. Si las prestaciones no son separables, se atenderá al carácter de la prestación principal. Si las prestaciones son separables, se decide celebrar en un único contrato, se aplicará lo dispuesto en la ley. Luego nos habla, no obstante, lo establecido en el artículo 1, esta sí es verdad que sería otra de las cuestiones interesantes, ¿vale? En los casos en que un elemento del contrato mixto sea una obra, y ésta supere los 50.000 euros,
deberá elaborarse un proyecto y tramitarse conforme a los del artículo 231, que es donde empieza las especificaciones de los contratos de obra. Las obras llevan una cosa que es un proyecto de obra. Además, hay que añadir un presupuesto al contrato, ¿vale? Al expediente de contratación y algunas cuestiones más. La cuestión del proyecto, que es lo que firman los, no sé, a nivel técnico no tengo muy claro, pero no sé si firma el arquitecto o firma el aparejador, pero al final es un proyecto que va avisado, ¿vale? Va avisado por obras, ¿vale? Por una persona que está capacitada para firmar proyectos, ¿vale? Realmente ese proyecto, con ese proyecto podemos llevar a ejecución una obra, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando estamos en los contratos mixtos, que tenemos la opción de decir, vale, pues si tengo una obra y tengo otra cosa, pues como en la prestación principal, lo grande, lo tal, es el suministro que me van a entregar y la obra es tirar una pequeña pared para que me quepa el mueble, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que podemos coger una obra muy grande a través de esa figura y no cumplir los requisitos que tiene que llevar una obra. Entonces nos pone esta limitación de 50.000 euros para considerar, que tú podrás considerar el contrato como un contrato de suministro, ¿vale? Pero como la parte de la obra supera los 50.000 euros, hay que meter el proyecto de obra y tramitarse como obra. ¿Vale? Dentro de esas cosas que os dije, esto es vital aprender. Lo otro, si es vital, esto estaría en el escalón medio bajo y lo último, lo que vimos entre medio, es lo más bajo de todo. En el supuesto de contrato mixto que contenga elementos para una concesión de obras o una concesión de servicios, deberá acompañarse el correspondiente estudio de viabilidad. Al igual que os dije que en la obra va un proyecto de obra, en las concesiones va un estudio de viabilidad, que es donde la administración dice cuánto dinero prevén que se gana en ese sitio, ¿vale? Para que la empresa que va a salir lo coja como algo oficial. Y en su caso, el anteproyecto de construcción y explotación de las obras previsto en el artículo 247, 48 y 85. Vale, visto esto, ¿hay alguna duda? Vale. La parte de los contratos SARA la vimos, ¿verdad? Que son sujetos a regulación armonizada, contratos que tienen una mayor implicación, hay que publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, hay que licitar con Europa, ¿vale? Pues obras, concesiones de servicios o concesiones de obras que superen esos 5.538.000 euros, ¿vale? En el supuesto del cálculo del valor estimado de los contratos de obra que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes se divida en la obra igual o supere la cantidad indicada, se aplicarán las normas a la adjudicación de cada lote. ¿Qué quiere decir? Tenemos una obra que vale 6 millones de euros, ¿vale? La obra es construir 6 complejos para albergar la llegada de migrantes. 6 millones de euros, hay que contratar, hay que hacer 6 edificios, ¿vale? Se decide, bueno, ¿hay que dividir en lotes o no? Me voy a hacer una bolita aquí y me voy a echar a llorar. Artículo 99. División en lotes. Obligatoria. Antes no se dividía en lotes, ¿vale? Ahora siempre se divide en lotes y si no se divide en lotes hay que justificar en el expediente por qué no dividimos en lotes, ¿vale? Entonces, 6 millones de euros. Voy a ver el chat por aquí. En general sí, y si no hay que justificar, correcto. 6 millones de euros. Hay que dividir en lotes. Tenemos 6 edificios. ¿Cómo vamos a dividir en lotes? Un edificio por lote, ¿vale? Cada lote vamos a decir que vale 1 millón de euros, ¿vale? Ahora, ¿qué se le aplica? Es un contrato de obra cuyo valor estimado va a ser 6 millones de euros y cada lote va a ser de 1 millón de euros. ¿Se aplican las normas de regulación armonizada al contrato? Porque cada contratista contratará por 1 millón de euros.
Vale, si las normas, si el lote, si la cuantía llega y le es de aplicación al contrato, ¿vale? Todas las reglas de contratación de regulación armonizada se aplicarán a cada una de los lotes, aunque no lleguen al valor, ¿vale? Porque es el contrato. Lo que quiero decir que estas reglas se aplican al contrato en total, ¿vale? No a los lotes. Los lotes es una cosa que se hace para facilitar el acceso a los licitadores al contrato, porque una persona, un empresario que vive en la isla del Hierro, a lo mejor no puede construir 6 millones de euros en emplazamientos en todas las islas. ¿Vale? Pero, por ejemplo, sí podría a lo mejor construir 1 millón de euros en su isla, porque no tiene que desplazar gente, no tiene que desplazar material. Los lotes es para facilitar la entrada a los licitadores pequeños, a las pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Pero las reglas de licitación a nivel europeo se aplican al contrato, que tendremos un contrato con 6 lotes. ¿La adjudicación se hará con un contrato? No. La adjudicación se hará un contrato por cada uno de los lotes adjudicando a esa persona, ¿vale? Pero la licitación será una única. Contratos de obra. No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 1 millón de euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20% del valor acumulado del total de los mismos. ¿Qué quiere decir? Que es lógico cuando nosotros hacemos 6 edificios por 1 millón de euros, aplicarle las reglas de contratación SARA a cada uno de los lotes, sí. Pero sería lógico si hay edificios por valor de 2 millones de euros, pero luego tenemos unas casetitas para guardar escobas, que el valor del contrato ese, de ese lote, va a ser 30.000 euros. Pues se puede eximir a esos lotes que son de una cuantía muy pequeñita, ¿vale? Muy pequeñita, no supera el 1 millón de euros y el importe acumulado de los lotes que se va a exceptuar no es más del 20% del valor total, ¿vale? Pues eso se puede exceptuar de las reglas de SARA. A efectos de dificultad del examen, hablar de SARA, hablar de los 5.538.000, eso es vital para probar, ¿vale? Hablar de que la división del lote se aplica o no se aplican las reglas de contratación. Esto, por ejemplo, salió en el último examen de la universidad, si no me equivoco, de La Laguna. ¿Vale? Lo de que se puede eximir cuando los lotes sean inferior a 1 millón de euros y el 20%, esto ya es examen de 10, ¿vale? Lo digo para que no nos frustremos con algunas cosas que vemos. Yo intentaré siempre decir, esto es, o lo sabemos o suspendemos, y luego decir, esto lo podemos ampliar más o ver menos, ¿vale? Importante sabernos las cuantías, a lo mejor la de 143.000 de la AGE, organismos autónomos, entidades gestoras de la seguridad social, no tanto, pero la de 221, que son estos otros entes donde entra el gobierno de Canarias, pues sí que sería importante saberlo, ¿vale? Y como regla especial, yo creo que aquí nos lo dejaré. Como hablamos siempre de entidades gestoras de la seguridad social y ya sabemos lo que es una mutua colaboradora con la seguridad social, que tenemos claro, que, que no es Mufase, ¿verdad? ¿Tenemos claro, clarinete? Por favor, que no vuelva a salir Mufase. Mufase es administración pública, ¿vale? Perteneciente a un ministerio con sus cosas y su tal, ¿vale? Cuestión, entidades gestoras de la seguridad social. Tenemos el INS, ¿verdad? Se encarga de la gestión, administración, prestaciones económicas a nivel contributivo, la gestión del reconocimiento de la asistencia sanitaria, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, el INS nos suena. Porque nosotros muchas veces decimos la seguridad social, ya, pero es que la seguridad social se compone por un montón de organismos, ¿vale? No es que sea, habrá un ministerio de la seguridad social, pero las instituciones que conforman lo que conocemos como seguridad social serán estas entidades gestoras, ¿vale? Y servicios comunes. Por eso siempre se llaman las entidades gestoras de la seguridad social y servicios comunes. Son dos bloques, ¿vale? El INGESA, esto no lo conocemos, el INGESA, ¿verdad? El INGESA. A nadie le suena, ¿qué puede ser?
Aparecen las diapositivas. Son lo que pone ahí, pero ¿os aparecen las diapositivas en dónde? ¿Por qué hablamos del INGESA ya? Correcto, por las competencias. Con competencias. Sí, tema 2 creo que es. El tema de las competencias, hablamos de la competencia de la comunidad autónoma a nivel sanitario, del Servicio Canario de Salud, y hablamos que Ceuta y Melilla no habían asumido las competencias de la gestión sanitaria. Entonces se lleva por un organismo que es el INGES. El Inserso, que gestiona el tema de las pensiones, lo conoceremos también por esos viajes, supongo, de ocio para personas jubiladas, ¿vale? El Instituto Social de la Marina, que a lo mejor no es tan conocido, pero en los regímenes de la seguridad social tenemos un régimen general y varios regímenes especiales de la seguridad social, que son, a pesar de que creo que con el Pacto de Toledo la integración de todos los regímenes especiales en el régimen general será más tarde, bueno, será seguramente dentro de poco, pero realmente ahora existen unos régimen especial que tienen condiciones especiales. Un régimen especial de la seguridad social o de trabajadores de la mar, pues tienen, por ejemplo, días de compensación por días que pasen en la mar. Entonces, a lo mejor un día que nosotros tenemos en tierra, a ellos les puede computar pues 1,50, 1,80, 1,90, ¿vale? No tengo conocimiento de cuál es el cómputo que tienen, pero, por ejemplo, ellos podrían tener más días trabajados que los días naturales realmente, ¿vale? ¿Vale? Pues todo lo que lleva la gestión o administración de las prestaciones del sector marítimo pesquero, pues es el Instituto Social de la Marina, ¿vale? Y luego tenemos los servicios comunes, que son como esas entidades o patas que dan servicios a todas y cada una de estas, ¿vale? La tesorería, que es realmente la que se encarga de las altas, bajas, afiliaciones, cargos, cobros, ¿vale? Pagos, tesorería, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones. Luego la GIS, que se llama, que es la Gerencia Informática de la Seguridad Social, que da soporte y apoyo informático a todas y cada una de las entidades gestoras que acabamos de ver. Y no tiene logo, pero también es parte de los servicios comunes, son los servicios jurídicos de la Seguridad Social. Entendemos que hay incluso, creo que un cuerpo de letrados de la Seguridad Social propio, ¿vale? Así que con eso tenemos. Y a ver, y ya lo que tenemos por aquí es la parte de los contratos SARA cuando nos habla de los servicios, ¿vale? Contratos que tengan que ver la prestación de los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo cuarto, ¿vale? Los contratos de este tipo os expliqué antes que había unos códigos de contratos, ¿verdad? Había unos códigos que se enumeraban los contratos. Pues entonces, en esos códigos hay unos específicos en el anexo cuarto que son los que llaman contratos del servicio de anexo cuarto, servicios sociales, que nos hablan de pues, cuestiones de servicios sociales, de atención a personas con enfermedades, de algunos temas de servicios sanitarios, ¿vale? Algunos temas, no sé si de tema de vigilancia de algunas cuestiones. Hay unos contratos que están metidos en esos contratos del anexo cuarto que nunca los he visto preguntados porque ese anexo lo único que tiene son un porrón de códigos de tipo de contrato y dudo que eso se tenga que aprender, pero esos contratos, el límite está en los 750.000 euros para considerarse contratos SARA, ¿vale? En el supuesto previsto en el que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes se divida iguale o supere los indicados en el apartado anterior, se aplicarán las normas de regulación armonizada a la adjudicación de cada uno de los lotes. No obstante, el órgano podrá exceptuar las normas cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros siempre que el importe acumulado no sobrepase el 20%. ¿Vale? En esta concesión de servicios, ¿verdad? Concesión de servicios, concesión de obra y contratos de obra. Lo de la exención de la aplicación de la regla SARA era de 1 millón de euros y lo del 20%, porque teníamos otras cuantías, ¿verdad? 5 millones. Y aquí que tenemos cuantías de 100.000 euros o de 200.000 euros, nos habla de 80.000 euros o que no sobrepase el 20%, ¿vale? Y yo creo que aquí ya sí paramos.
¿vale? Pues listo, pues no sé si hay alguna duda, una cuestión, ¿no? Perfecto. Pues nada, si no hay ninguna duda, es que estamos estudiando todos un montón y lo tenemos todo súper claro. Así que nada, subiré la diapositiva em, y nada, y ahí tendréis para trabajar. Vale, voy a parar la grabación.